debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Primer programa del año. Un feliz año, de verdad, de todo corazón para cada uno de ustedes que pues semana a semana nos siguen y que siempre están pendientes de nuestros temas y de la forma en que procuramos que usted tenga información de primera mano y buscando darles ese espacio que como televidentes aquí en Sin Rodeos tienen la opción de igual manera participar y hacer sus propias preguntas, sea a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 o a través de la línea telefónica, porque ustedes bien saben que Sin Rodeos, siempre desde que iniciamos hace 11 años atrás, como siempre lo decimos, lo hacemos de forma conjunta. Procuramos que ustedes tengan la mayor de las participaciones por el medio que ustedes decidan, pero siempre estamos aquí para servirles. Así es que este año 2017 esperamos que sea un año maravilloso donde podamos compartir muchos temas más y que muchas de las cosas que logremos compartir pues sean muy buenas, esperando que este año sea mejor, que la naturaleza nos trate mejor, que la vida nos trate mejor y que nosotros como costarricenses realmente procuremos volver a esas bases, a nuestros valores, a nuestra forma de ver la vida, al cariño y al respeto, a ese corazón noble, a ese corazón sincero del costarricense y que logremos en la medida en que podamos mejorar nuestras condiciones de vida y poder volver a creer y a soñar y a tener esperanza todos y darnos las manos unos con otros para poder salir adelante. Así es que hoy me llena de satisfacción poder decir que iniciamos el año 2017 en Sin Rodeos con una persona a la que mucha gente en este país quiere. Con una persona que realmente ha trabajado muy fuerte y que siempre ha trabajado y que no podemos ser egoístas a la hora de reconocer el trabajo de otros, entendiendo que no hay nada perfecto y que por A o por B algunas de las cosas en la vida pueden quedarse por ahí alguna u otro detalle, pero no con intenciones malas, sino personas que llegan a la función pública a servir. Y me llena de satisfacción, reitero, presentar en esta noche a la invitada, la vicepresidenta de Costa Rica, la señora Ana Elena Chacón, para hablar sobre la situación actual social de Costa Rica, la pobreza y los retos que tenemos para este 2017. Así es que bienvenida, señora vicepresidenta. Muchas gracias, querida Isabel. Como siempre, un gran placer estar acá con ustedes. Primero que todo, reiterar ese deseo de un buen año para todas y todos. Porque yo siempre digo que la felicidad, cuando uno desea feliz año, feliz Navidad, suena algo como muy hueco, muy vacío. Ser feliz realmente es un enorme desafío personal y colectivo. No se puede ser feliz si no se vive en paz, en democracia, con libertad, con esperanza, con deseos también de superación y con paz interior. Así que yo deseo mucha felicidad para este año 2017 y que se consolide en la vida de todas aquellas personas que habitan este territorio. Y por supuesto que el año 2017 nos presenta enormes retos en materia social, como muy bien usted nos lo ha expuesto. Y nos presenta enormes retos por varias cosas. Primero, porque era muy difícil pasar aquella línea que nos decía que el país se encontraba desde hacía décadas entre un 20 a un 25% de personas en condición de pobreza. Y el año pasado logramos mover esa aguja por primera vez en 7 años. No cambiando ninguna metodología, y esto lo reitero porque mucha gente dice, es que lo lograron porque cambiaron la medición. Es como medirse a como uno quiera, ¿verdad? Si me mido, si me peso con zapatos o sin zapatos, con cartera o sin cartera. No, esto es, siempre hay que hacerlo de la misma forma y por eso nosotros hemos hecho una medición siempre por ingreso, pero además agregamos otra medición que es la medición de pobreza multisectorial que nos puede dar esa visión grande de por qué son las causas coyunturales que están las personas en condición de pobreza. Y eso es un enorme reto y eso es algo en lo que yo pienso todo el día,
lo que mastico mientras duermo y lo que trato de hacer cuando estoy trabajando, siempre en conjunto. Porque hay un tema fundamental: los liderazgos no se ejercen en la soledad. Los liderazgos se ejercen cuando uno logra enamorar al resto del equipo de lo que uno estaba enamorado, o nos montamos dentro del equipo quienes ya teníamos ese mismo amor por Costa Rica y sobre todo por mover la aguja para que muchas otras personas vivan mejor. Y ese es el reto de la vicepresidenta para este año, es el reto del gobierno, pero sobre todo creo que tiene que ser el reto solidario de quienes deseamos para los demás lo mismo que deseamos para nosotros mismos y nuestros propios hijos. Señora vicepresidenta, ¿cómo se logra enamorar? ¿Cómo se logra, ¿cómo le digo? Como conciliar el pensamiento y el deseo de trabajar de forma conjunta en el campo político, donde lamentablemente la política, aunque algunos dicen es fea, yo digo no, la política es hermosa, es maravillosa. Que los políticos son malos, no, los políticos no son malos, ¿verdad? Sino solo hay que saber manejar la política, ni es mala ni es fea. Simple y sencillamente hay personas con malas intenciones, otras con mejores intenciones, y quizás lo que hay que hacer es como acoplar o tratar de unir eso de las buenas intenciones, digo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo logra usted enamorar y tratar de rodearse de gente que realmente se case con su pensamiento? Porque usted ha sido una mujer que no importa el cargo público que ha ejercido, no importa dónde esté, el área social ha sido muy fuerte en su accionar, independientemente del cargo que ocupe. Entonces, ha sido una mujer que la parte social, la parte de discapacidad, la parte de los menos favorecidos, ha sido como un peso sobre sus hombros, y que ha dicho, yo voy sobre esto, sobre los que menos tienen. ¿Y cómo ha logrado usted rodearse de ese tipo de gente y hacer que puedan trabajar de la mano con usted sin que por ahí alguno trate de zafar la tabla, que es muy normal dentro de la política? Yo creo que es normal en los colectivos de seres humanos, ¿verdad? Porque a veces uno habla con un colectivo, digamos, de los académicos y se quejan de otro, o habla con un colectivo de X profesión y se quejan de esas personas que tienen y ejercen la profesión. La política tiene un asunto importante. Lo primero es que no hay muchos asientos, entonces para llegar hay que luchar, y para llegar hay que luchar siempre tratando de dejar una huella y nunca una cicatriz, ¿verdad? Entonces uno cuando llega ahí y no se montó en el esqueleto de nadie para llegar y no le hizo daño a un tercero para llegar, uno llega como con el alma bastante liviana. También, por supuesto, si uno llega sin deberle nada a otras personas, en el sentido en que nadie le ha pagado una campaña en el mal sentido de la palabra, porque todas las personas tienen el derecho a cooperar con sus partidos de la preferencia. Pero por supuesto que para mí lo importante siempre es trabajar con gente que cree lo mismo que nosotros creemos, y en este gobierno creemos mucho en la transparencia, en la honestidad, pero sobre todo también en la rendición de cuentas, y en eso el presidente va poniéndonos siempre la pauta y nosotros seguimos ese mensaje. Pero también uno genera sinergias y va viendo que el que no entra en esa centrífuga del deseo profundo de la transformación se va quedando afuera. Se va quedando afuera porque no puede estar trabajando con personas como los que somos la mayoría del equipo de ministros, presidentes ejecutivos, que trabajamos con ese ahínco por este país. También es muy importante decir por qué yo quiero ser política. ¿Qué me hace llegar a ser política? A mí me hace llegar a ser política, si bien nazco, crezco hablando de política, tengo un padre que también ha sido servidor público y he visto esto desde pequeña, lo que me hace realmente buscar las transformaciones macro es desde la maternidad. Entonces ahí yo siento que había un enorme amor que me hace llegar, porque las visiones y lo que yo veía como madre familia de una chiquita en aquellos años, hace ya van a ser 28 años, que era la realidad de las personas con discapacidad, me disgustaba. Y entonces, lejos de decir, bueno, yo puedo hacer con mi hija aquí algo muy hermoso para ella, un mundo, un submundo, una burbujita,
No, yo quería para ella y para los demás, porque uno nunca está bien uno solo. Está bien el que lo rodea, está bien el que tiene una acera para andar en una silla de ruedas sin que haya algunos obstáculos. Está bien el que quiere ir a una escuela y en esa escuela se le permite estudiar. Entonces no se trata de una lucha individual, se trata de una lucha colectiva. Y después de mucho tiempo de estar en organizaciones no gubernamentales, yo digo, yo me quiero meter en política, y cuando yo digo yo me quiero meter en política, pues nadie me da mucha pelota, como quien dice. Primero porque la política, según también palabras de gente en la familia, era algo muy rudo para las mujeres. Y segundo, quizás porque de alguna forma la política sí es ese mundo rudo donde hay que aprender a defenderse. Pero la mejor defensa para una buena política es nunca tener un rabo que le majen. Porque yo tengo enemigos, por supuesto que sí, pero como no tienen algo que sacar, que yo haya hecho en mis más de 25 años de estar en diferentes funciones públicas, algo que haya contribuido a un acto deshonesto, soy libre dentro de la política. Cualquier persona puede decir, y popularmente se conoce a aquellas personas que no han vivido la necesidad o la pobreza extrema como la viven muchos costarricenses, sí. Se dice que nace como en cunita de oro. Entonces, cualquier persona podría decir que la señora Ana Elena Chacón nace en cuna de oro. Entonces, el desconocimiento que algunos pueden alegar de la pobreza, de la necesidad, del dolor de una madre de ver a sus hijos, ¿verdad? Que no tiene cómo mandarlos a la escuela, de que no tiene cómo alimentarlos o cosas de este tipo, o los padres también, podrían decir, ¿qué sabe o qué siente ella de esto? Sin embargo, usted es una persona que ha logrado identificarse, pero más que una identificación, señora vicepresidenta, ha logrado trabajar en favor o a favor de este tipo de personas en nuestro país. ¿Cómo logra hacer usted esa empatía y cómo logra, en alguna medida, con su servicio, identificarse donde cualquiera podría decir, ¿cómo lo hace si no lo ha vivido? Bueno, es que, a ver, uno no es necesario vivirlo en la propia piel para que le sea indiferente el dolor de los demás, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre digo, porque hay mucha gente que ha tratado de descalificarme, porque yo no he vivido pobrezas en mi vida. Y yo digo, bueno, yo tengo igual de valor que cualquier persona que sí la ha vivido, porque he demostrado que quiero luchar en contra de ella. En ese sentido, yo siempre he demostrado con el ejemplo, cuando estamos trabajando en lugares con el barro hasta el cuello, y no lo digo exclusivamente refiriéndome al último huracán, es que lo digo porque así ha sido la historia por muchos años, un domingo a las 4 de la tarde, un sábado a las 7 de la noche en un salón comunal, tratando de dialogar y hablar con la gente. Ese es el compromiso. Porque es que yo no creo en la palabra, yo creo en el hecho. Y sobre todo en el hecho cuando es consecuente a través de tu vida. Una de las cosas que más admiro en un ser humano y que he tratado de hacer para mi propia vida es ser consecuente con lo que digo y con lo que hago. Y en ese sentido, si bien yo sí nací en cuna de oro, ¿verdad? Lo tengo claro, pero hace muchos años trabajo para vivir, y mis hijas viven de mi trabajo, y además de eso, pues tenemos una vida también sencilla. Pues sí, yo no he pasado hambre, yo creo que se nota un poquito después de la Navidad también. Sin embargo, no me gusta que nadie tenga hambre y me preocupa, y no tengo nunca una mirada indiferente hacia el hambre o hacia cualquier acto que pueda parecer injusto en la vida, porque no es necesario que yo esté bien, es necesario que el resto de la gente también lo esté. Pues, señora vicepresidenta, con esa pincelada que hemos dado en este momento de trabajo y de la esencia de su persona, retomemos el asunto del país y el proyecto país. Si en este momento podemos dar o podemos hablar de la realidad que vive la sociedad costarricense, ¿cuál es la mejor fotografía que usted podría dar o presentar? Yo estoy segura que hoy, digamos, en un año, 10,000 personas de la sociedad costarricense están viviendo mejor que lo que tenían en el 2014.
Esa es una radiografía pequeña, digamos, es pequeña, pero es importante el dato. Es muy importante porque 10,000 personas es mucha gente. Y que tengamos una disminución de la pobreza rural en casi más de 4 puntos, ¿verdad? El que tengamos una disminución de la pobreza extrema en 1,3, eso significa muchas personas que hoy viven mejor. Eso significa que el panorama es un panorama de esperanza. Pero es un panorama de esperanza porque nosotros no hemos hecho una política social asistencialista. No hemos llegado con lo más fácil que puede uno llegar, que es llegar con un cheque. Hasta como padre de familia, es más fácil educar siempre dando las necesidades materiales y no necesariamente todas las necesidades de formación humana para que esas personas por sí mismas puedan construir una mejor vida en una Costa Rica que siempre ha tenido un Estado solidario, pero que ha crecido en desigualdades. Y esa es la mayor de las preocupaciones que yo tengo. No es la pobreza per se, es también las desigualdades. Entonces, por eso luchamos no solo mucho por tener una estrategia extraordinaria como Puente al Desarrollo, sino por incrementar la enseñanza del inglés, por ejemplo, de forma masiva. Porque un chico, una chica que sale del colegio hablando inglés tiene mucha más competitividad. Por eso es que yo no me preocupo solamente todos los días por la enorme coordinación del sector social que me ha encomendado el presidente de la República, sino porque tengamos mayor inversión en el país, ya sea inversión nacional o inversión extranjera directa, que tengamos trabajos dignos, que tengamos trabajos de calidad, que seamos un país más competitivo, que formemos en las profesiones que van a tener un trabajo seguro. Es decir, es tan amplio, pero tan amplio, lo que uno debe pensar con una política pública realmente de visión de futuro, que tengamos ciudades inteligentes, que tengamos ciudades donde haya aceras. No solo me estoy refiriendo a las aceras para las personas con discapacidad, para nosotros los que queremos caminar, que tengamos una alimentación más saludable. Este año Costa Rica auspiciará el primer Congreso Mundial y me da mucho gusto darle la primicia aquí en su programa sobre zonas azules. Eso quiere decir cómo hemos construido una zona azul. Una zona azul es donde la gente vive más de 100 años con calidad de vida y sin demencias. Y hoy en la mañana hacíamos con un periodista extraordinario que ha escrito para National Geographic todos los artículos sobre las zonas azules del país, cuál es esa diferencia de calidad de vida. Y yo hablaba de que los años que la gente quiera vivir son los años de calidad, que no es necesario que digamos en nuestro país viven 100, 120 años. ¿Con qué calidad lo viven? ¿Por qué viven con salud? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, es toda esta mirada de la política pública. A mí cada vez que me dan una buena idea, yo veo cómo se convierte en eso una política pública, cómo eso permea a los demás, cómo eso realmente hace que Costa Rica vaya mejorando. Porque hay un tema que a mí me preocupa y es el del colchón histórico. Aquí nos recostamos que contenemos las grandes conquistas de los años 40, que además de eso, obviamente el Seguro Social es una maravilla. No tendríamos gente viviendo 100 y pico de años en Costa Rica si no tuviéramos una cobertura, pero nos falta siempre entonces entrar más en la especialización, nos falta entrar más a entender que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, que es todo el tema de la prevención, pero también nos tenemos que mirar cómo la gente pierde calidad de vida porque no hay un buen transporte público en este país. Sí, el engranaje es tan alto, las cosas que hay que hacer son tan grandes que un periodo constitucional no es suficiente. Sin embargo, hay que dejar la semilla y eso es lo que ha hecho esta administración y a eso es lo que yo quiero dejar. Y lo hablo en primera persona porque realmente es un deseo personal profundo. Un sector social organizado, sistematizado, con transparencia, sin filtraciones, para que los apoyos vayan a los primeros quintiles de pobreza, para que siga ocurriendo que la persona que lo reciba no enarboló cualquier color político de una bandera en su techo de su casa o lo levantó, sino que sea realmente el que lo necesita. Y ese es un deseo profundo de transparencia en el cual esta semilla ya nadie nos la va a poder quitar. Pero sobre todo, la semilla del trato digno a la gente. Cómo hemos llegado a sus casas, cómo ya no hay más filas para que puedan obtener los apoyos, cómo con un solo
Estudio social, 12 instituciones miran si pueden ayudar en eso. ¿Cómo? Dejan de ir a contar, tocando puerta a puerta de las instituciones, su propio dolor para ser escuchados por una persona que tiene capacitación en derechos humanos. ¿Cómo hacemos un abordaje en realidad que sea sostenible? Programa Puente al Desarrollo, que es la mejor estrategia de lucha contra la pobreza que yo he visto en realidad y he trabajado en otras, que todas tienen su gran capacidad, pero esta es la más integral que vino. Tiene que estar para quedarse. No puede venir nunca alguien a decir que vamos a volver a la forma tradicional de atender a la gente más humilde, porque es de nuevo quitarles toda esa dignidad con la que nosotros los hemos tratado durante estos años. Y este año, para hablar de retos, 27.300 nuevas familias que suman más o menos 110.000 personas estarán ingresando a la estrategia Puente al Desarrollo. Y es que hay algo importante que creo y espero no ofender a ninguna persona con el comentario, porque no se trata de ofender a nadie. Se trata de ver cómo el corazón de los costarricenses, en medio de la necesidad, de la desgracia, en medio de las cosas difíciles, cada vez se hace más grande. Y entonces a veces decimos, hay desgracias que enlutan un país, pero que en medio de ese luto se levantan cosas tan hermosas que nos hacen volver a creer. Y ver que no es llegar el partido tal o el equipo tal, es ver todas las instituciones en conjunto trabajando, peinando literalmente la zona, procurando que nadie realmente quedara con una necesidad. Aquí recibimos una llamada de un pulpero cuando dijo, es que les dan tanto que no me vienen a comprar. O sea, ya ese tipo de cosas le dicen a usted como costarricense, no le estamos matando el negocio. Esto es simple y sencillamente un momento que se está pasando donde estamos acuerpándonos todos y llevando una solución inmediata a un problema como fue lo que se vivió en Upala. Y ver que ahorita las diferentes instituciones no solo están trabajando para ayudar al microempresario, sino que el tema del turismo, que están motivando a la gente a llegar. Ese tipo de cosas yo creo que hace grande a Costa Rica. Y no hace grande las banderas políticas, hacen grande a un país, que es lo que aquí es donde debemos de entender que muchas veces somos egoístas y tratamos de ver quién hace bien o quién hace mal, o quién es mejor o quién es peor. Yo creo que en medio de la necesidad y en medio de los problemas es donde nos damos cuenta quién trabaja, no por un color, sino porque realmente tiene ese don de servicio. Y yo quisiera pedirles a ustedes, porque yo quiero dejar un buen espacio para el tema de los retos, porque los retos es algo que ya es, el tiempo se nos fue. Y, por ejemplo, en esta administración ya es poco el tiempo que queda, sin embargo es mucho lo que hay que hacer y vamos a ver qué nos dice la señora vicepresidenta, que se va a lograr concretar y que no, qué puede quedar por ahí y que es una prioridad que continúe, porque no podemos ser egoístas. Hay proyectos y hay cosas, indistintamente de quién las haga, que no deben de eliminarse, no se deben de cambiar para retroceder, sino más bien impulsarlas e inyectarles cada vez más energía para que puedan trascender por el bienestar del país. Así es que aquí vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero cuando regresemos también queremos darle el espacio a ustedes. Marquen el 9053-987288 y pregunte qué desea usted conocer, qué desea y cómo podemos nosotros, los que hemos sido parte de ver esas necesidades resueltas y el trabajo que se ha venido haciendo, de reconocer sin egoísmos, reconocer el trabajo que se hace y también decir aquello que no se hace, no con el afán de ofender, no con el afán de decir qué mal los que están haciendo las cosas, sino con el afán de decir aquí hace falta y que quizás se puedan depositar los ojos en eso que hace falta y lo saquemos todos juntos. Hacemos una pausa y volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Extra TV, el canal del pueblo. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica, llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo.
espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales. Forman parte de la Extra del domingo. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde, por Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos nosotros y ya tenemos en línea a doña María, que nos llama de Sarapiquí. Bienvenida, doña María, Sin Rodeos. Muy buenas noches, doña Isabel, y a la señora vicepresidenta, doña Elena, mis respetos, porque yo he visto la labor en esa zona del huracán. Mis felicitaciones, me quito el sombrero, qué bueno, una mujer al fin. Yo quisiera preguntarle a la señora doña Elena, yo sé que el gobierno de don señor Solís, no recuerdo el nombre, porque no preciso mucho la política, ha hecho muy bien. Los felicito y yo respetuosamente quiero preguntarle esto solamente. ¿Qué está haciendo el gobierno local? Me refiero a la zona. ¿Qué están haciendo por la inseguridad social? Hablan de limas, de ayudar, puentes de desarrollo, etcétera, pero ¿qué hace una persona con dinero si no tiene seguridad social? Y lo digo propiamente de Orquetas, que un día estuvo muerto. Por el amor de Dios, les ruego que digan qué es lo que están haciendo, porque hemos hecho lo habido por haber, porque vengan aquí, no sé qué institución del Ministerio de Seguridad Pública, que muchachos, ayudarnos, porque a esto no se puede. Vivimos en Costa Rica, amamos a Costa Rica, y doña Elena, por favor, con todo respeto, ayúdenos. Y si gusta me dejan ahí para dejar el teléfono, porque me es muy importante para mí que la señora nos ayude a resolver. Muy bien, vamos a pedirle a los compañeros entonces que retomen la llamada de doña María para que le tomen los datos, su número de teléfono, para facilitarlos a la señora vicepresidenta, y decirle a doña María que no solo es ese sector, hay muchos sectores que nos han llamado aquí a este espacio y que piden que venga el señor ministro de Seguridad, y estamos tratando de hacer gestiones para ver si se nos hace. Ha sido un poquito complicado en los últimos meses poder hacerlo, pero vamos a ver si la oficina de prensa nos ayuda y podemos que venga don Gustavo Mata a responderle a los costarricenses, que realmente es lo que importa. Claro. Señora vicepresidenta. La pregunta es sumamente importante. El tema de la inseguridad siempre afecta muchísimo el entorno, ¿verdad? La vida de la gente, nos genera miedo, que es un sentimiento pavoroso que ningún ser humano debería de tener. Esta administración ha hecho inminentes esfuerzos en el tema de inseguridad. Sin embargo, con mucha tristeza hemos visto cómo los homicidios aumentaron a 2 dígitos, y eso se debe en gran mayoría a que estos homicidios son cometidos entre bandas que tienen que ver con el narcomenudeo o el narcotráfico en general. Y ahí es donde hay grandes problemas. Pero yo también aprovecho entonces, por supuesto, estas cámaras, Isabel, tan vistas por los costarricenses, para hacer un llamado, porque en la Asamblea Legislativa no nos han permitido nombrar más policías. Todas las comunidades nos piden más policías. Quiero ser muy clara que la inseguridad no se resuelve exclusivamente teniendo más policías. La inseguridad se resuelve teniendo mucha inversión social, mucha prevención, pero también, por supuesto, que teniendo las autoridades en la zona, al menos mejora la percepción. No muchas veces la realidad, pero la percepción sí. Uno pone una casetilla en un barrio y la gente se siente más segura en el barrio. De repente, igual robaron en un mes una casa, pero todo el mundo está más seguro. Quiero decir que hay que buscar alternativas. Y hemos tenido esta fuerte discusión en la Asamblea Legislativa, en donde algunos señoras y señores diputados
pues no han querido comprender que el país realmente necesita una mayor inversión en personal, no solo para seguridad pública, la necesitamos para migración, no por los puestos fronterizos, por todo este flujo migratorio de poblaciones móviles que pasan por Costa Rica, que eso es algo que estamos viviendo y que llegó para quedarse, y también lo necesitamos en el tránsito como una policía que nos ayude a regular el tráfico vehicular. Entonces, por lo tanto, estas necesidades son latentes. La gente dice, yo no quiero que el Estado crezca más. Yo lo que digo es que el Estado, si crece, tiene que crecer en costo-beneficio, pagar una planilla, pero que nos dé beneficio a la ciudadanía o beneficio a la competitividad en general del país, y entonces ahí sí podemos hablar de un aumento de la burocracia. Tenemos a doña Rocío que nos llama de Tibás. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, doña Buenas Isabel. noches. Que el Señor les bendiga y a usted y a doña Elena Chacón, que reciba muchas bendiciones del Señor. Señora vicepresidenta, mucho gusto. La llamo con respecto, formo parte de unas 40 familias que vivimos aquí por el sector norte del Saprissa, donde somos desalojados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estamos en las gestiones porque dicen que por medio de que pasar el puente que van a hacer anexo al que está allá sobre el río Irilla, entonces necesitan los terrenos. Si bien es cierto, vivimos aquí desde hace algunos 30 años, otros 25, tenemos muchos años de vivir aquí, pero no hay soluciones, aquí no ha venido nadie. Pusimos un recurso de amparo y la llamo porque tenía pendiente llamarla, porque doña Gilda Chacón nos refirió que podíamos contar con su ayuda, que nos podían ayudar. Les pusimos un recurso de amparo y bendito sea Dios, hoy la Sala Cuarta lo está parando ese desalojo. No sabemos qué vamos a hacer. El ministro de MOC dice que el viceministro de MOC dice que nos pueden dar una solución de vivienda, que tienen que buscarnos, que la Sala Cuarta los ordena buscar. Sabemos que es difícil en estos tiempos. La gente de aquí es muy pobre en algunos sectores, son gente que no tienen estudio, entonces no tienen un trabajo fijo, no tienen dónde ir. Necesitamos ayuda, que el gobierno pele por esto, que haga que las entidades vengan y nos visiten para que vea la condición de cada persona en su momento. Entonces yo clamo a usted como señora, bendito sea Dios, tal vez tuvo un buen crecer, y muchas de las familias de aquí no quieren ver crecer sus hijos en la calle, no tienen dónde ir. Si lo sacan quedarán en la calle porque no hay ayudas. No sabemos qué hacer, a quién recurrir. Ya el alcalde de Tibás nos está ayudando, pero necesitamos que las instancias del gobierno nos apoyen. ¿Qué solución tendríamos? Muy bien. Bendiciones. Sí, ¿le tomamos el número de teléfono también? Pero me parece importante usted... responderle varias cosas. Primero, nosotros no hacemos desalojos tirando a la gente a la calle. Lo que hacemos son reubicaciones de familias. Es decir, si los terrenos los cuales ustedes habitan son terrenos que probablemente no sean propios, pero además necesarios para una ampliación de la red vial, esto se hará, digamos, la ampliación, pero se hace un censo y se reubican las familias. Esa reubicación se hace de diferentes formas. Uno es con un estudio socioeconómico de cada una de las familias, viendo si los podemos ubicar en un proyecto de vivienda, y lo segundo también sería dándoles algunos recursos temporales para alquiler de vivienda que se da por medio de limas. Pero créanme que hemos hecho protocolos de desalojos absolutamente humanos, en donde vamos, se notifica y se da también una solución. A nadie tiramos a la calle. Eso no es algo que está en las políticas de esta administración, y realmente lo primero que usted va a tener es la visita de una trabajadora social que le hará el inventario de las familias para buscar el desalojo. Eso sí, las familias que viven ahí,
No pueden mañana aparecerse nuevas familias que quieren ir a un nuevo proyecto de vivienda. Tiene que ser familias comprobado arraigo que han estado en esa situación de precario, porque tampoco se vale aprovecharse de la situación. Pero por supuesto que las que ya están ahí tendrán una solución de vivienda. Muy bien, don Fernando Mora escribe y dice, ¿cómo asegurar que los cambios, dice, programas y acciones se han tomado y han dado, que se han tomado y han dado resultado, trasciendan esta administración, ya que ha manifestado no tener interés en seguir en el Poder Ejecutivo después del 2018? O sea, ¿cómo lograr que eso se mantenga? Don Luis Daniel Ureña dice, felicitarla por el programa. Muchas gracias, don Luis Daniel. Dice, una excelente invitada, Ana Elena Chacón, una mujer, dice, que irradia esperanza y la hace realidad. Y don Edwin Marín dice, excelente la participación de la señora vicepresidenta, segura, conocedora, fluida al hablar, dice, de lo mejorcito que tiene este gobierno. Yo quiero decir que hay una cosa muy importante, y es que hay algo que no te puede arrancar nadie, y es una vez que ya has tenido el conocimiento de saber cómo sos tratado por las instituciones. Porque en la vida caminamos con lo que hemos aprendido. Nosotros a las familias les hemos enseñado formación humana, especialmente las mujeres, que mayoritariamente son las jefas de hogar en las familias que están en Puente al Desarrollo. De nuevo, hay una forma de exigir un trato digno, y yo espero, realmente espero, que ningún gobernante, indistintamente del partido que sea, cambie la forma de acercarse a tratar a las familias, a las personas, especialmente a aquellas que están en las situaciones de mayor vulnerabilidad, de la forma en que lo hemos establecido en esta administración. Muy bien, tenemos a don Miguel. Don Miguel nos llama de Grecia. Muy buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Yo no voy a hacer ninguna disculpa, les pido disculpas porque no voy a hacer ninguna intervención en el programa. Solamente quería aprovechar la oportunidad de saludar a doña Ana Elena, porque yo trabajé con ella en el gobierno de don Miguel Ángel en el Triángulo de la Solidaridad, y yo guardo un cariño muy grande por ella, por el trato que ella me dio. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludarle, para enviarle un abrazo muy cariñoso y desearle un feliz año nuevo. Bueno, muy igual a don Miguel, que lo recuerdo con muchísimo cariño, a él, conocí a sus hijos también, y por supuesto trabajamos juntos y trabajamos mucho. Yo siempre que me encuentro personas que han trabajado conmigo en otras cosas, siempre me dicen, uy, jefa, ¿cómo trabajábamos? ¿Verdad? Nunca ha sido una cosa de que hayamos trabajado mucho, pero cómo llega uno a quererse, son parte de la familia, todos los colaboradores. Por supuesto que sí. Si en este momento le preguntáramos, ¿cuál es el mayor reto? Pero el mayor reto que tiene Costa Rica en este momento, ¿cuál es? Vivir algún día sin pobreza extrema, y lo puede lograr, si sostiene lo que hemos venido haciendo. ¿Lo Porque asegura eso, así? Absolutamente. Pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza extrema? Son personas que viven con menos de $1.25 al día, que no comen 3 platos de comida, que tienen sus necesidades básicas absolutamente insatisfechas. Con un Estado solidario como el que tenemos, con un FODESAF como lo hemos estado utilizando de forma directa, con mayor movilidad social como lo venimos haciendo, con mayor retención estudiantil en secundaria sobre todo, que es donde tenemos siempre bastantes posibilidades de que los muchachos y las muchachas no se sientan cómodos estudiando. Vea que yo no digo que deserten, porque eso es ponerle la responsabilidad al menor de edad. Hablo de muchachos excluidos. Costa Rica, en 8 años más, bien atendida, bien identificada y bien ubicada, podemos no solo atenderlos, sino ya ir generando esta movilidad social que durante tantos años hemos deseado. Doña Ada nos llama de Grecia. Buenas noches, doña Ada. Buenas noches. Bien, para felicitarla por el programa. Gracias. Y para saludar a doña Elena. Vea, es que yo quiero exponerle un caso que pasó aquí en Grecia. Bueno, nos dicen que es a nivel nacional, ¿verdad? Resulta que una persona que se hace llamar María José Castillo nos estafó a varias familias aquí en Grecia. Hay denuncias a nivel nacional ante el OIJ y todo, nos hacemos videos, tenemos fotos, tenemos demasiada información. Supuestamente esta red viene
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Está esa muchacha, está un muchacho que se hace llamar Alejandro, está la mamá de ese Alejandro, pero lo que nos duele es que somos muchas familias pobres. Al menos yo vivo de una pensión de 78,000 colones. Vivo en una casa prestada que llueve más adentro que afuera. Resulta que nos duele porque somos gente que nos sacrificamos. Yo no puedo trabajar, soy una persona discapacitada, sin embargo, trabajo haciendo planchadas, tengo artrosis, tengo una hernia en la columna, no veo de nacimiento con un ojo, tengo varias cosas en mi cuerpo y sin embargo la pulseo, como dicen, ¿verdad? Pero nos duele porque hemos tratado de que el OIJ nos atienda a nosotros aquí en Grecia y solo los que dieron plata aquí en Grecia nos reciben las denuncias. Y en Alajuela nos dicen que no, que tenemos que venir a Grecia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros querríamos es saber si el gobierno nos ayuda a que nos den un bono de vivienda. Una como le digo, yo vivo de una pensión de 78,000 colones. No tengo los medios económicos para comprarme un lotecito. Nos agradaría mucho que nos atendieran en la Asamblea Legislativa para exponer este caso y ojalá que nos atendieran a todos, porque somos muchas familias muy pobres, realmente. Mujeres con hijos, un señor, incluso hay un señor que no tiene hasta ni una pierna. Esa última plata que se dio, ese señor ese mes se quedó sin comer él y sus hijos y sin pagar el alquiler de la casa. Doña Ada, para tener claro el panorama, usted habla de un proyecto de vivienda. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, Sí. esas personas... Yo aprovecho para decirles varias cosas. Primero, el bono de vivienda es gratuito, absolutamente gratuito. No tienen que pagarle a nadie más que algunos trámites una vez que ya están en la mutual. Lo segundo, nosotros vamos a tener un app, ¿verdad? De esos en el celular, en donde va a ser muy sencillo que usted lo baje. Te pesa muy poquito para que cualquier celular prepago y demás lo pueda tener, y ahí va a tener toda la información que usted necesita saber para obtener casa propia, cómo es que debe hacer los trámites para lo mismo. Si alguien las estafó, de una vez digo, esa persona obviamente tiene que ser denunciada. Otra cosa que dice es que el organismo de investigación judicial solo le recibe la denuncia a quienes pagan. Eso es absolutamente ilegal y habría que autoinvestigarse al organismo de investigación judicial, que es otro órgano del Estado, es decir, pertenece al Poder Judicial. Y por supuesto que nosotros podríamos ver el tema de la necesidad de la vivienda desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, quiero decir que siempre esta es una necesidad que cuesta mucho cubrir en la totalidad de las necesidades de vivienda que se tienen, porque si bien se lleva la mayor parte de FODESAF, el rubro que va para el BAMBI, para la construcción de vivienda, es el que menos población alcanza porque es el más caro. Y en muchas ocasiones es hasta 20 millones por familia lo que se hace. Entonces, generalmente es insuficiente la plata que existe ante la demanda de la necesidad de nuevas viviendas, pero no quiere decir que no hayamos hecho. Cerramos el año con 11,000 nuevas viviendas de bono. Don Emilio Hidalgo dice, me gustaría saber qué están haciendo sobre la problemática de la caja. Asumo que habla de las pensiones, asumamos. Bueno, la caja tiene muchas problemáticas, Yo ¿verdad? digo, asumamos que es de las pensiones, que la gente está nerviosa con eso. Obviamente. Que de hecho, aprovecho para decir aquí que estamos hablando con la gente de la caja para que nos envíen al gerente de pensiones y poder aclarar lo que se puede respecto al tema. Sí, yo creo que el gerente podrá ser mucho más atinado que yo en ver el tema actuarial en materia de pensiones. A mí me parece que usted no puede recibir una pensión más alta de lo que usted cotizó. Es más, para eso hasta existe hoy en día el tope de pensiones. Muchas veces ni siquiera le dan el retorno de lo que ya usted cotizó. Sin embargo, las pensiones de lujo en el país no son tantísimas como las hacen a veces alguna gente a mirar. Sí hay pensiones de lujo y creo que la más alta está como en 16 millones de colones y ahí para abajo hay 17 millones. 17 millones de colones, exacto, por ahí ronda, que por supuesto es una gran pensión. Wow. También aclaro, porque mucha gente me dice,
qué dichosa usted que fue diputada, tiene pensión de diputado. No. Las pensiones de diputadas fueron eliminadas hace muchísimos años y tampoco como vicepresidenta tendré pensión. De una vez lo digo. Aclarado. Es aclarado, pero por supuesto que la Caja tiene enormes retos. Otro reto enorme de la Caja ha sido poder sacar las presas en cirugías y en listas de espera, que eso en atención directa al paciente es fundamental hacerlo. Perfecto. Tenemos a don Asdrúbal que nos llama de Guapiles. Muy buenas noches, don Asdrúbal. Buenas noches para usted, señora moderadora, y para doña Elena. Mis respetos, doña Elena, felicitarla por la labor que ha hecho usted en este gobierno. Déjeme decirle que yo he sido un, pues digamos, acérrimo crítico de este gobierno por las malas decisiones que ha tomado, pero la labor que usted ha hecho resalta dentro del grupo de malos que tiene este gobierno. El manejo de la emergencia y todo lo demás, excelente. Usted debiera ser la señora presidenta. Usted sí tiene los pantalones bien puestos. La pregunta que le voy a hacer no tiene que ver nada con el comentario que hice, pero era para felicitarla. Señora María Elena, ¿cómo nos... si este gobierno ocupa ampliar la Ruta 32, que está muy bien, excelente, ¿cómo nos aseguramos de que más de una gente no se va a aprovechar de meterse ahí bajo el puente a la orilla con sus latitas, con su plástico negro, para beneficiarse de lo que otras personas por derecho tienen? ¿Hay algún censo, hay alguna estadística al respecto? Muy bien. Así es. Bueno, yo lo conversaba hace un rato. Cada vez que hacemos un desalojo, en él existe un censo de las personas que tenemos que trasladar y esas personas son reubicadas. Nosotros ya no hablamos de desalojo como una palabra vacía, sino que hablamos de una reubicación de las personas y por supuesto también, en todo caso, hemos ido comprando terrenos aledaños para poder terminar de construir la infraestructura que en este país tiene un rezago grande y que este gobierno no va a terminar, pero va a dejar algunas obras bien empezadas y además queremos poder haber hecho una utilización óptima de los recursos que teníamos del BID, que también los habíamos encontrado al inicio de la administración con muy poco avance en su ejecución. Yo esperaría nunca ver a nadie bajo carpas de plástico, eso no es lo que merece un país como Costa Rica. Iremos haciendo las cosas como lo hemos hecho para la rotonda, la parte norte de la rotonda también, que hemos ido ubicando a las personas. Y lo que es llamado el precario El Edén o el precario Triángulo de Solidaridad, también hemos ido buscando cómo reubicar y han sido varios cientos de personas los que hemos ido pasando. Muy bien, don Maynor Vargas escribe y dice que otras opciones ha implementado el gobierno para trascender el asistencialismo como una alternativa en la lucha contra la pobreza extrema. No, extraordinaria pregunta. Primero porque el asistencialismo realmente no construye. Sin embargo, hay que ver que hay casos donde si usted no hace un asistencialismo solidario, tiene poco que pueda hacer para la movilidad social. Por ejemplo, hay pocas familias, pero hay que uno encuentra una madre con 4 hijos con discapacidad, la cual tiene que cuidar permanentemente. Pues esa familia hay que darle un techo digno y hay que darle comida, porque no podemos decirle a la señora que vamos a hacer una microempresa para que salga de la casa 8 horas al día. Sin embargo, como digo, pues son las menos, un porcentaje pequeño. Hay otra parte que es lo que nosotros estamos haciendo en la estrategia Puente al Desarrollo, que significa que firmamos una carta donde nos comprometemos, usted familia de Isabel, con Gobierno de la República. Ahí, para que sea beneficiario de la estrategia, tenemos que asegurarnos que el 100% de sus chiquitos, es decir, que todos vayan a la escuela y los muchachos y las muchachas vayan al colegio. Que usted, si es madre jefa de hogar, que es más o menos así, encontramos el núcleo familiar conformado mayoritariamente por madres jefas de hogar, también pueda recibir niveles de capacitación en formación humana, que se la damos con el INAMU y la vamos a ampliar con el INA este año. Y además de eso, después de que le hemos dado algunas herramientas, buscar emprendedurismos y otras formas de trabajo. Lo que queremos es que al final todo el mundo tenga un trabajo digno, ¿verdad? Un trabajo formal. Sacar a las mujeres de la informalidad es algo que nos preocupa profundamente, porque es ahí en donde entonces encontramos otras familias que sí son de asistencialismo, que son estas de adultos mayores, ya con condiciones también de vida muy limitantes, en salud física y demás, y no tenían una pensión. Porque a pesar
pesar de que siempre trabajaron, no cotizaron para la caja. Entonces ahí es donde nosotros hemos aumentado exponencialmente todo lo que son las pensiones del régimen por el Estado, en donde antes durábamos 9 meses y ahora en 2 meses las tienen. Maravilloso, maravilloso. Vean, no vamos a pasar más llamadas a partir de este momento porque el tiempo que nos queda es corto. Yo quisiera que la señora vicepresidenta nos ayude a conocer no solo el tema de los retos que tenemos como país, sino qué de los que ella considera que van a quedar plasmados antes de terminar esta administración son una prioridad en su trabajo y qué podemos dejar para pensar y luchar e impulsar nosotros para que continúen de pie dando los frutos que hasta aquí han venido dando. La escuchamos. Yo creo que lo más importante es la innovación social. Es decir, hace mucho tiempo yo decía, hay que pensar fuera de la caja. En inglés existe un dicho que se llama thinking out of the box. O sea, tenemos que pensar más allá del mero asistencialismo que hablábamos, sino de cómo vamos a construirnos mejor como sociedad, cómo vamos a tener mayor capital humano, cómo podemos fomentar el talento humano, la competitividad, la innovación, las ciudades inteligentes. Todo eso estamos sembrando las semillitas que son muy pequeñas. Por supuesto que en materia de lo que me ha tocado llevar la rectoría, que es en materia social, he dicho una y otra vez, continuando por esta senda, con el nivel de transparencia, eficiencia y sobre todo de forma de detección de las personas que más lo necesitan, podemos llegar a otro estadio. Decir que un país, cualquier país del mundo, esté libre de pobreza global, sería realmente algo que no está en la realidad que existe. Hay países que han logrado que los nacionales vivan fuera de la pobreza, pero siempre hay población migrante que llega a hacer trabajos no calificados y que están en esa situación. Pero aquí hay que invertir fuertemente en 2 cosas. Uno es en la educación. Por supuesto que nosotros casi llegamos al 8% del PIB. Digo casi porque no hemos todavía alcanzado eso. Pero esa inversión del 8% del PIB tiene que estar amparada a la calidad de quienes transmiten los conocimientos. Es decir, no solo es estos enormes esfuerzos que hemos hecho por reconstruir y hacer escuelas y colegios nuevos, que la inversión más grande de los últimos 10 años la tuvimos el año pasado. No solo es la infraestructura, eso es importante, hay un lugar digno donde ir a estudiar. Es también la calidad de los docentes. Y eso significa pasar por mejorar las pruebas PISA, que es un ranking de la intelectualidad que vamos teniendo, por mejorar la enseñanza de la matemática, por mejorar la enseñanza del inglés. Es la construcción de estas sociedades del conocimiento que están hoy en día teniendo mayores posibilidades de desarrollo. Como dicen, si pensás que la educación es cara, pues probar la ignorancia, ¿verdad? Obviamente ahí hay que hacer una apuesta importante. Hay que hacer una apuesta importante a continuar con la sostenibilidad, y de eso no he hablado. El seguir teniendo energías limpias y energías renovables en un país que quiere seguir siendo sostenible, que tiene metas claras para llegar al año 2021 siendo un país carbono neutral, porque además don Oscar Arias tuvo esta idea que fue muy buena, pero faltaba el plan de acción. Y hubo que realmente hacer un plan de acción para saber cómo llegábamos a tener un país carbono neutral. Hay que tener una inversión mayor en primera infancia. Esa es la inversión más rentable. Por eso hemos peleado con los dientes el presupuesto del PANI, para poder realmente tener una inversión en primera infancia, y eso significa una inversión en salud mental. Eso significa prevenir desde las adicciones hasta otra clase de flagelos que se vive en la juventud. Un niño y una niña que tiene educación de entre los 0 y los 6 años va a ser un niño y una niña que no va a abandonar tan rápidamente el sistema educativo por frustraciones que va a tener ahí. Necesitamos mejorar el transporte público, por supuesto que eso es un tema fundamental. Y si no digo esto, pues el presidente también me va a jalar el aire. Si este país no invierte en recursos frescos, no podemos quejarnos que no hay mayor inversión en lo social, que no hay mayor inversión en infraestructura. Necesitamos recursos frescos. Nuestra cotización realmente como pagadores de impuestos es una cotización que es bastante baja comparado a los niveles de inversión que tenemos. Y yo no puedo irme, tengo solo un minuto, y dice don Douglas, es que nos escribe desde Quepos, y dice agradecer a la vicepresidenta en la parte social, dice buen trabajo. Puede consultarle qué es pobreza multidimensional, dice don Douglas, de Quepos. La
La pobreza multidimensional, y si es don Douglas Espinosa, le mando un ¿De gran... qué pues dice? Sí, es don Douglas, a lo mejor para algún colega. Dice don sí. Douglas Alberto Espinosa Fernández. A ver, es don Douglas Espinosa, sí, como los conozco. A ver, la pobreza multidimensional es una forma de medir la pobreza con un lente amplio, mirando no solo la carencia de dinero, sino mirando 19 diferentes carencias que usted pueda tener en 5 sectores diferentes. Una persona pobre multidimensional es una persona que marca 4 carencias cuando se le pregunta si tiene trabajo formal, voy a hacer un ejemplo, y dice no. Si tiene seguro, y dice no. Si tiene más, digamos, de 9 años de educación, y dice no. Si tiene vivienda digna, en la vivienda medimos el nivel del piso, es decir, la condición del piso, medimos la condición de las paredes, medimos la eliminación de excretas, es decir, medimos toda esa calidad de vida que tiene la persona. Pero hay una pregunta fundamental dentro de este indicador, que quiero decir que Costa Rica fue el país en asumirlo con mayor rapidez en el mundo entero, y nos convertimos este año en el primer país en presupuestar basados en toda la evidencia que nos da el índice, y de esa forma nosotros podemos entonces tomar los recursos y direccionarlos donde hay mayor causal de pobreza, porque pensar que la pobreza solo se resuelve dando dinero y no capacidades es un grave error. Definitivamente, señora vicepresidenta, yo creo que nos quedan muchos temas por abordar y esperemos que Dios nos regale la vida y esta plataforma que tenemos aquí para que pueda venir durante el año a poner sobre la mesa diferentes temas que todos los costarricenses estamos realmente no solo deseosos de escuchar y conocer, sino realmente de entender de que Costa Rica tiene que caminar. No es que quiere, es que tiene que caminar. Costa Rica no puede estancarse, necesitamos avanzar y necesitamos conocer uno a uno los proyectos y saber qué podemos hacer para mejorarlos y cómo llegar hasta ellos. A ustedes en sus hogares, mil gracias. De verdad, les esperamos el jueves a partir de las 8 de la noche. Recordarles que este espacio siempre está aquí para ustedes, para poder crecer, conocer, aprender, generar opinión y no necesariamente chismes. Necesitamos entender que aquí queremos gente pensante, con opinión y criterio, y que podamos realmente conocer qué es lo que se está moviendo en el país y que usted tenga su propia opinión, no la que le dan, no la que le dicen que diga, sino que usted genere su propia opinión. Así es que, señora vicepresidenta, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo sí. Espero que esto se comprenda, que este es el cambio, esta es la forma en que cambiamos el trato hacia los seres humanos. Perfecto, y a ustedes mil gracias, les esperamos el jueves. Que Dios les bendiga y que la pasen muy bien. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo.